Saludo grande y cordial para toda la gente que está en la sintonía de CNN en español. Muy buenas noches tengan todos. Ya saben ustedes que en esta vida hasta la muerte es clasista. En el antiguo Egipto los ricos intentaban a toda costa preservar mediante la momificación los cuerpos, sobre todo los cuerpos de sus seres queridos, para alcanzar lo que ellos creían que era la vida eterna. Bueno, hoy que vivimos tan deprisa, tan de corre-corre, hay algo mucho más sustancial y útil que esa idea de la vida eterna, que por lo demás me parece que puede ser muy aburrido. Garantizar la vida tras la muerte a través de un acto que a mí me parece un acto extraordinario, inconmensurable, de generosidad, de solidaridad, de compasión, que es la donación de órganos. En el programa de hoy, una muy querida colega, María Alejandra Requena, va a contar su experiencia con la donación de órganos. Y una señora, Mariela Brandon, compartirá su historia. Una historia que, por cierto, es formidable, porque imagínense, nació prácticamente sentenciada a muerte y consiguió una segunda oportunidad, como Dios manda, gracias al corazón de una persona y a los riñones de otra persona. Y en medio de todo, un hombre que sabe muchísimo sobre donación de órganos nos va a explicar a todos qué es, cómo se hace y por qué es necesario hacerlo. O sea, que el programa de hoy va a ser, sobre todo, para celebrar la vida. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. María Alejandra Requena, Mariale para todos nosotros, conductora de Panorama Mundial. Queridísima, ¿cómo estás? Camilo, un gusto estar contigo hoy y me encanta eso que dijiste, a celebrar la vida. A celebrar la vida. De eso se trata. Es la segunda vez que Mariale está con nosotros. Es la tercera vez que Mariale está con nosotros porque estuviste también cuando el debut de Panorama Mundial. Es correcto, exactamente, o sea, el año pasado, sí. Y ahora entonces nuevamente converso contigo. Voy a empezar por una intimidad tuya. ¿Cuál será? ¿Hay algo en tus rodillas? Hay algo en mis rodillas, así es. ¿Hay algo en tus rodillas a las que, porque eso le pasa a mucha gente, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena? ¿Hay algo en tus rodillas que estuvo ahí toda tu vida y tú lo veías como una cosa natural y que te correspondía y punto? Es la forma, la vida te va enseñando a ver las cosas de una manera completamente distinta. Yo en realidad lo tengo desde hace unos años. ¿Qué es? Tengo ligamento anterior cruzado en cada rodilla de otra persona. ¿Pero por qué tú jugabas fútbol o...? Yo, pues, lamentablemente he sido como muy accidentada al parecer y me he caído en 2 oportunidades, 2 años de diferencia, fíjate. Y cuando me caí esa primera vez, que me caí de una escalera, se rompe el ligamento anterior cruzado, mi ligamento anterior cruzado. El médico, cuando me dice que pues me voy a tener que operar, luego de una cantidad de exámenes. Dolorosísimo seguro, ¿no? Sí, pensé que en mi caso no fue tan grave, pero sí dolió y lo que te queda es que después se te puede estar saliendo la rodilla. De hecho, se me salía del lugar y por eso es que decido operarme. Y el médico me dice en aquel momento que tengo 3 opciones. Una es colocarme un ligamento anterior cruzado de mi tendón, que me quitan a mí un pedazo, pero la recuperación es mucho más lenta porque hay 2 partes que se tienen que recuperar, que sanar. El segundo es uno que era sencillamente artificial y el tercero me dice es de un cadáver. Y yo le pregunto, ¿cómo que de un cadáver? Y me dice, sí, bueno, una persona que haya fallecido y que es donante total de todos los órganos, incluyendo los ligamentos en este caso. Le digo, ¿cuáles son las contraindicaciones? Me dice, ninguna. O sea, en realidad la recuperación debería ser mucho más rápida. Y yo tomé la decisión de irme por esa opción. ¿Ya tú estabas haciendo televisión? ¿Ya estabas trabajando? Ya yo estaba, sí. O sea, que tenías que resolver eso ya. Tenía que resolver lo más pronto posible. Además que yo soy muy activa y muy hiperkinética y necesitaba realmente retomar de alguna manera mi vida, el día a día. En ese momento me operé y la recuperación fue bastante rápida. 2 años después, esquiando, nuevamente, pues me rompo, pero el otro ligamento, la otra rodilla. Y la opción, pues ya la sabía, ya conocía que era lo que iba a suceder. Y fue otra persona entonces la que donó, la que me dio ese ligamento anterior cruzado para que yo me pudiera recuperar más rápido. ¿Por qué te decía que la vida te enseña a ver las cosas distintas? Porque en aquel momento, así como me lo dijo el médico, que me dijo era el ligamento anterior cruzado, era un ligamento de un cadáver. Ahora evidentemente lo veo distinto, ya que Ismael fue donante. Esa persona, esas 2 personas que donaron
sus órganos, y en este caso también los ligamentos, para que yo por lo menos me pudiera recuperar más rápido, tenían familia. Probablemente tenían hijos, esposa, hermanos, padre, madre, por supuesto. O sea, tú eres la extensión de esas personas de alguna manera. Qué bonito. Y me ayudaron de una manera que yo en ese momento, aunque lo agradecí, ahora por supuesto lo hago muchísimo más. Hay una circunstancia terrible en la vida de Mariale y es la muerte de tu esposo. Así es. Que hay que decir que nos dejó a todos de piedra. A todos, completamente inesperado. Fue un accidente. Fue un derrame cerebral. Fue un derrame cerebral masivo. Tristemente, pues, no se pudo recuperar, lo operaron, los médicos hicieron todo el trabajo, me consta, Camilo, porque, bueno, yo llegué luego que le había dado este derrame y que lo habían operado porque yo estaba trabajando en Perú. Estaba precisamente trabajando con Café CNN para la Cumbre de las Américas desde allá. Y pues mi hija fue la que me avisó a través de un mensaje. ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? 12 años. O sea, muy pequeñita, claro. Y ella y su hermano, Andrés, 15 años en ese momento, fueron los que ayudaron a su papá. Y fueron los que llamaron al 911 para que pudieran llegar lo más pronto posible. Yo se los dije y se los repito cada vez que puedo. Yo les agradezco muchísimo a ellos y me lleno de admiración, además, por los dos, por la manera tan valiente, además tan rápida, y por hacer todo lo posible por salvarle la vida a su papá. Y de esa manera, porque ellos hicieron eso, yo pude llegar a verlo con vida. Pero Camilo. qué bonito que hayas entrenado a los chicos para eso. Qué bueno que sepan a dónde llamar en caso de emergencia. Sí, eso es lo bueno en parte también. Uno lo hace en casa, en este país, si no se lo enseñan en la escuela, y lo agradezco muchísimo. Yo llegué para verlo ese mismo día. Todavía respiraba por sí solo con dificultad, pero lo hacía lamentablemente ya para el viernes, a pesar que lo operaron y pues los médicos, yo estaba 23 horas y media en el hospital todos los días, casi todos los días desde que estuvo allí. Solamente iba a mi casa a bañarme, cambiarme y regresaba. Me consta que a toda hora, incluyendo en la madrugada, pues siempre hicieron lo posible para que él estuviera bien. Lamentablemente para el viernes, en la final de tarde-noche, ya había dejado de respirar por sí solo, los pocos reflejos que tenía ya los había perdido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Antes de este terrible episodio en familia, ¿ustedes habían hablado de la donación de órganos? Totalmente, y eso es lo importante, creo yo, y el mensaje que me gustaría darle también a todas las personas. Ismael y yo habíamos hablado con Andrés y Miranda sobre la donación de órganos. Queríamos que ellos supieran que éramos donantes de órganos. Lo explicamos en ese momento. Miranda, un poco más pequeña, no entendía muy bien y decía, ¿por qué? Y les decíamos, ¿qué decía? Bueno, ¿por qué si esos son míos? Claro, o sea, ¿por qué yo voy a estar dándole de los órganos a otra persona? Y entonces tratamos de explicarle, claro, nosotros pensábamos, Camilo, que esto no iba a pasar por muchísimos años. Uno siempre por piensa supuesto. que no va a pasar. Pero sí le explicamos y queríamos que ellos entendieran que una vez que uno fallece, ¿qué vas a hacer con tus órganos en realidad? Dependiendo lo que decidas hacer, van a ser cremados, o te van a enterrar, se van a podrir, no van a ayudar absolutamente a nadie. Y queríamos que si eso llegaba a pasar, tuviéramos la oportunidad de ayudar a otras personas a vivir. Eso estaba claro en la familia. Totalmente claro. No solamente a vivir, sino que habíamos también explicado que hay órganos vitales y otros que pueden hacer que una persona viva una vida mejor. En el caso de mi esposo, igual que el mío, somos donantes de todo. Nunca hubo duda ni en Andrés, ni en Miranda, ni en mí. Sí hubo duda, y te voy a decir una cosa, Camilo, de familiares. Me imagino, no quería preguntar para no pasar por indiscreto. No, porque están los miedos. La gente piensa, si soy donante de órgano, no me van a ayudar, van a dejar que me muera, van a utilizar mis órganos. Es un mito, entiendo los miedos perfectamente, pero te voy a decir sinceramente, Camilo, a mí me consta cómo cuidaron muchísimo a Ismael. ¿Cuánto de ese cuerpo, cuánto se pudo utilizar? Una vez que se determina la muerte cerebral, comienza el proceso de donación de órganos. Fueron muy amables, sinceramente, todas las personas que trabajan con ese equipo, contestaban todas mis preguntas. A lo mejor por mi trabajo hacía más, porque quería saber cómo era el proceso, qué iba a pasar. Ellos comienzan, pues, claro, yo esperé un poco de tiempo para que le hicieran estos exámenes de determinar la muerte cerebral. Comenzaron a fallar algunos órganos. Ellos hicieron todo lo posible por recuperar y por tratar esos órganos que estaban fallando. Además de ir haciendo todos los exámenes
para saber, por lo que tengo entendido, y el médico seguramente lo aclarará mejor que yo, eso va como una base de datos nacional, donde comienzan a ver quién es el mejor match, quién puede realmente ser compatible con ese órgano de mi esposo para que tenga menos posibilidades de ser rechazado y esa persona pueda vivir. Déjame poner publicidad y dejarlo, como decían en la radio cuando yo era pequeñito, bueno, pequeñito me quedé, cuando era niño, dejarlo en coma alta. Porque a partir de ahora, lo que podría haber sido, y que de hecho fue una historia terrible para esta familia, se abre una puerta extraordinaria hacia la esperanza y hacia la vida. Y quiero que compartamos eso con cuidado, con detenimiento, después de la pausa. Todas vuestras dudas, por favor, en Camilo Donación, hashtag Camilo Donación, estamos ya canalizándola y la vamos a responder esta noche. ¿Vale? Estamos de vuelta en nada. Llegamos al minuto 16 de esta edición de Camilo para celebrar la vida y que le hemos puesto, si ustedes tienen mejor título, lo cambiamos, el regalo de la vida. El segundo invitado es el señor Alfredo Lucas, coordinador de manejo de donantes de Life Alliance de la Universidad de Miami, médico graduado en Venezuela hace 22 años. Es un hombre que probablemente es el que más sepa en estos momentos en el sur de la Florida de todo el tema de donación de órganos. Doctor, le vamos a acribillar a preguntas. Mariale, con gusto. Los televidentes y yo. Claro que sí. Algunas preguntas, sobre todo las mías, van a ser a lo mejor muy tontas, pero queremos saberlo todo. No hay pregunta tonta. Vale. Así mismo. Mariale, ¿cuántos órganos se pudo salvar de tu esposo? Mi esposo Recuperar. pudo donar órganos vitales, pudo donar los 2 riñones y el hígado. Un riñón fue para un joven de 29 años, otro riñón fue para una mujer, si no me equivoco, 52, y el hígado fue para un hombre de 63 años. No estoy segura de las edades, pero sí fue para 2 caballeros y una dama. No pudo donar los pulmones, porque lamentablemente durante ese proceso pues se llenaron de líquido, le dio neumonía. Ya fallaron, claro. Sin embargo, el equipo que estaba ahí en el hospital, que ya se ocupaba de hacerle todos los exámenes, me consta, Camilo, me consta, porque además durante una madrugada yo fui testigo de una cantidad de exámenes y yo preguntaba para qué eran, y era tratar de recuperar esos pulmones, que lo que le decía, por ejemplo, a familiares que llegaron a decir, no vayas a tomar ninguna decisión, por favor, mira estos artículos, y no sabe lo que me mandaban. Y tú en el medio de todo. Y yo en el medio de todo, y a esta persona, sobre todo cuando ya llega un momento donde agotan tu paciencia, le dije a esta persona, mira, yo no he tomado ninguna decisión, la primera la tomó Dios. La segunda la tomó Ismael al ser donante de órgano. Él se registró. Yo lo voy a respetar. Pero además, en el caso, por ejemplo, con lo de los pulmones, y yo se lo dije a esta persona también, a mí me consta que han hecho todo lo posible para que Ismael y sus órganos estén bien. Si Dios decidiera hacerme el milagro, pues va a estar en la mejor forma posible para seguir con la vida, y yo lo voy a ayudar en la recuperación. Pero tristemente no es así. Así que lamentablemente en este caso no pudo donar los pulmones. Pero verse uno en el medio de eso con la presión de la familia, la presión de los amigos. Oiga, doctor, corrobóreme este dato. Cada 10 minutos se añade una persona a la lista de espera en los Estados Unidos. Así es. Y cada día mueren 20 personas esperando recibir un órgano. Entre 20 y 22 personas. Estamos hablando en el país más rico del planeta. Ojo lo que puede suceder en un país pobre, paupérrimo, subdesarrollado. Ciertamente. O sea, el tema es fuerte. ¿Cuántas vidas puede salvar un donante? Bueno, un donante puede salvar hasta 8 vidas si hablamos de órganos sólidos, si hablamos de corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, pero puede salvar hasta 74 vidas si hablamos de córnea, ligamentos, piel, tejidos. Ayudar. O sea, ayudar. Hasta 74 vidas. Sí, porque cambia completamente. Una persona que no podía caminar, pues puede tener un ligamento cruzado, mejora su calidad de vida. Una persona que no podía ver puede tener una córnea, ahora que antes le impedía ver. Es decir, estamos aportándole y dándole, como decimos nosotros, estamos dándole esperanza a través de la desgracia de alguien. Hemos convertido eso en una esperanza de vida para otra persona. O sea que ya hoy por hoy la muerte lejos de ser ese incordio y ese espectáculo terrible a la que todos estamos sometidos, pues hay que buscarle también su lado. Es correcto. Perdón, es que no deja de ser doloroso y no deja de ser muy fuerte para la persona, para la familia
que queda. Realmente Por cierto, yo pregunto, Mariale, por favor, y tú me dices, ¿hasta aquí llegamos o no? No te preocupes. Pero creo que le puede servir a los televidentes. El posible roce que hubo con algunos amigos y familiares en decir, esto lo vamos a hacer así porque Ismael quiso que fuese así, ¿se superó después? ¿La gente entendió? Sí, yo creo y espero sobre todo, Camilo. ¿Y por qué estoy hoy sentada aquí conversando contigo? Agradecida, por supuesto, de conocer hoy aquí al doctor y a la próxima invitada que vas a tener también. Porque creo que es muy importante que la gente entienda el rol que podemos tener en salvar vidas, en mejorar la calidad de vida de otra persona cuando ya realmente no hay nada que hacer. Yo por eso llevo, y con mucho orgullo realmente este pin, desde que pasó lo de mi esposo. Esto me lo dieron en el hospital y no es otra cosa que buscar de recordar, y sobre todo a través de las personas cada vez que me preguntan ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? Poder decir que mi esposo fue donante de órgano, que no solamente en vida fue un hombre bueno, sino que quiso seguir siendo bueno, ayudando a otros, regalando vida en su último momento, en su última hora, que es lo que dice el Estamos hablando de gente que hace cosas por la gente, de gente que son héroes de la modernidad. ¿Quiénes no pueden donar o quiénes no deben donar, doctor? Bueno, hay una cantidad de circunstancias en las cuales no se puede donar. Cuando hay enfermedades transmisibles que impiden. Pero hoy en día todas esas barreras se han ido rompiendo inclusive. Pacientes VIH hoy en día, el año pasado 50 pacientes VIH donaron a 50 pacientes VIH. Oh, qué bien. O sea, ya estamos empezándolo a ver. Todo el tiempo vemos pacientes con hepatitis C que son donantes a otros pacientes que tienen hepatitis C también. De manera tal que las restricciones cada día se van abriendo y vamos encontrando más oportunidades de encontrar la forma de que esas personas que antiguamente no podían donar, ahora puedan donar. Ahora, ¿qué personas no pueden donar? Pues hay una lista grande. Un paciente que ha sufrido de hipertensión por muchos años, que tiene diabetes por más de 10 años y que pretende donar su riñón y tiene más de 65 años, esa persona no puede donar, por ejemplo. Ah, porque hay un límite de edad para ciertos órganos. Entonces a eso vamos, ¿no? Para corazón estamos hablando hasta los 60 años. Para estamos pulmón, bien, Mariale, ¿eh? En esa estamos bien. Estamos todavía. Para pulmón hasta los 65 años. Estamos bien. Para los riñones llegamos hasta los 70 años y para el hígado hasta los 75 años. Yo pensé que muchos años. Sí, yo pensé que menos. Entonces un paciente de 75 años pues puede entrar dentro de la lista de ser un donante de hígado. Las córneas, por ejemplo, ¿tienen límite? Las córneas no tienen límite, pero el banco de tejidos es quien el banco de ojos es quien evalúa si esas córneas son viables o no, basado en las enfermedades transmisibles previas que pueda haber tenido el paciente. ¿Y en el caso de tejidos, ya que lo mencionas? En el caso de tejidos también hay limitaciones para hepatitis C, VIH, etcétera, pero la mayoría de las veces sí se puede recuperar tejido, hueso, ligamentos. Importante hablar eso, yo creo que es bueno para aclararle también a nuestros televidentes, Camilo, cómo es donar tejido. Yo sé que Ismael lo hizo también, pero para que la gente sepa. Bueno, la recuperación de tejido es un poquito distinta a la recuperación de órganos, digamos, porque ya el paciente ha cesado la parte cardíaca, es decir, no hay latido cardíaco, no hay circulación, ya se han recuperado los órganos y viene la recuperación de los tejidos. La recuperación de los tejidos se hace, habitualmente el cadáver del paciente se transfiere a la Universidad de Miami, que es donde tenemos unos laboratorios donde se recuperan los tejidos. Allí se recupera hueso, piel, etcétera, en áreas que obviamente no son visibles si el cuerpo va a ser expuesto posteriormente, y se suplementa, donde iba el hueso se suplementa por prótesis de plástico para que no haya deformidad. Entonces no va a haber ningún tipo de desfiguración, ni va a haber nada que... recibe a su ser querido como Dios manda. Exactamente. Antes de poner la publicidad, quiero una curiosidad histórica. La idea del trasplante de órganos no es de ayer. Aunque casi ayer empezaron los trasplantes. Estamos hablando de por lo menos los exitosos. Los exitosos, sí. Años 50 del siglo XX. Exacto. Pero la idea viene del siglo IV, cuando dos hermanos, San Cosme y San Damián, reemplazaron una pierna enferma con la de un paciente que acababa de morir. No sé qué pasó con esa, porque en el siglo IV se pueden imaginar ustedes cómo habrá sido eso. Ahora van a ver algo que a mí, cuando lo descubrimos preparando el programa, a todos nos pareció extraordinariamente hermoso, realmente hermoso. Van a ver un corazón
que ya está listo para ser trasplantado de un ser humano al otro. Y ahí lo tienen bombeando en una máquina artificial. Es increíble. Y yo le he pedido a los productores, por favor, que lo pusiéramos, porque es una de las demostraciones más fehacientes, que por encima de todo, que a pesar de los pesares, ahí está la vida. Y esta noche estamos aquí celebrando la vida. 3 minutos de publicidad. Datos y más datos. Reiteramos que los órganos que se pueden trasplantar hoy por hoy son el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas, intestinos, tejidos que se pueden trasplantar, córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas, sangre, sus derivados. También se pueden trasplantar lo que los médicos los llaman los tejidos compuestos, que son combinaciones de tejido muscular, óseo, nervioso, vasos sanguíneos. O sea, prácticamente todo se puede reutilizar, todo se puede reciclar. Y es una noticia de verdad magnífica. Aunque usted le pase como a mí, que por la mañana me veo un poco chueco en el espejo, créame que lo que está dentro se puede usar para los demás. Ya volvemos. A los televidentes de este programa no se le va una, ¿eh? He dicho yo que a veces uno se ve por la mañana un poco chueco, acabo de levantar, y dice Magdalena Quijano, la coqueta, dice que ella todos los días por la mañana se ve linda. Bendito sea Dios, ¿no? Mariela Brando, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gusto de conocerte. ¿Tú eres peruana? Peruana. ¿Y cocinas comida peruana? Un poco, sí. Para que nos invites en algún momento. Oh, definitivamente. Cuéntame tu historia. Tú naciste prácticamente sentenciada a muerte. Exactamente. ¿Qué tenías? ¿Cuál era tu condición? Yo nací con un ventrículo solamente. Nosotros tenemos 2 ventrículos. Ciertamente. Entonces nací No me con... chisme, Mariela, yo nunca había oído eso. Acá el doctor te va a explicar que se puede... Eso es como un doctor, ¿no? No, para nada. Es un poquito rarito, pero... Creo que te pasaste. No. Entonces nací con un solo ventrículo, el ventrículo izquierdo. Entonces, el corazón tiene 2 ventrículos. Al ser uno es como que tuvieras medio corazón. Entonces, no llega suficiente oxígeno ni a los órganos ni al cerebro. ¿Okay? Entonces, una de las características es que se te ponen las uñas moradas, los labios morados. Debilidad. Falta de oxígeno. Entonces, es una intoxicación. Entonces, yo desde que nací, bueno, hace un tiempo... no existían esas operaciones, obviamente, como existen ahora recién nacidos, ¿verdad, doctor? Entonces esas operaciones no existían. Entonces decía, bueno, aquí no hay nada que hacer. ¿Qué le dijeron a tus padres? ¿Que tú no ibas a sobrevivir? No iba a vivir a los 3 meses, y eso fue aumentando al año, a los 5 años, no sabían cómo seguía, me hacían cateterismos. Cateterismos ahora es un procedimiento que se hace en 20 minutos, me lo hacían en 4 o 5 horas. Dios mío. Sí, increíble. Entonces... o sea, ¿tú viviste toda tu vida pensando que ibas a morir, que no ibas a poder llevar una vida normal? Realmente yo no, mis padres se encargaron de que yo no me diera cuenta. ¿Tú no podías jugar, no podías correr? O sea, no podía hacer ejercicios físicos, no podía tener ninguna actividad física. Mis hermanos, tengo 3 hermanas. Un hombre y 2 mujeres, y ellos sí estaban constantemente en actividades físicas a las que yo no podía participar, en el colegio tampoco. Entonces estaba exonerada de todo eso, y mis padres me decían que yo tenía un problema en el corazón y que era mejor que me cuidaran y que me protegieran y esto, pero nunca me dijeron tú te vas a morir, a ti te va a pasar esto, ni nada. Obviamente muchos médicos dijeron también que podían operarme, que se podría hacer una operación, pero otros médicos decían no, porque no hay una solución. Camilo Donación Podemos. Dudas de las personas. Muchas preguntas, muchos comentarios, pero este es para el doctor. Dice Rodrigo Jerez Muñoz, nos dice, un médico me contó que una vez se corrobora la muerte cerebral para la extracción de órganos y ante la duda de sentir algo, algunos médicos anestesian al donante. ¿Es así? Saludos desde Chile. Ok. Normalmente en el proceso de extracción de órganos, el anestesiólogo maneja lo que tiene que ver con la ventilación mecánica, las drogas que mantienen la tensión del paciente, etc. Algunos anestesiólogos, por cuenta propia, pueden decidir poner algún tipo de anestésico, pero en realidad el paciente no está sintiendo absolutamente nada. Eso realmente no es una práctica común. El paciente
por demás está decirlo, al ser declarado con muerte cerebral, tiene cese de todas las funciones cerebrales, tanto de la parte cerebral como de su tallo cerebral, que es quien gobierna presión arterial, respiración, etcétera, de manera tal que no hay ningún tipo de sensación. Y hay pruebas que se pueden hacer para ello, inclusive, si uno quisiera demostrarlo realmente, se hacen los potenciales evocados somatosensoriales, una prueba sofisticada que permite saber que la corteza cerebral no recibe ninguna información de que el paciente está teniendo ningún tipo de sensibilidad. Mariela, además del tema del corazón, tuviste un tema con los riñones. Sí, también. ¿Me permites decir algo, por favor? En primer lugar, quisiera agradecerte por haber donado, por haberme salvado la vida a ti como a todos los donantes, porque de ellos depende que estemos acá. Es lo más grande que pueden hacer. Ellos son realmente los héroes. Nosotros solamente recibimos el trasplante y comenzamos a vivir. Pero ellos son los héroes reales, los que donan. Muchísimas gracias. No, por Dios, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tu pregunta, Camila, disculpa. No, por Dios. Donaste los riñones también. Un buen día los riñones tienen problemas también. Sí. Tuviste que esperar por un corazón y por riñones. ¿Cuánto esperaste por un corazón? Bueno, desde que supe del corazón y estuve en la lista y todo eso, porque todo eso es un trámite largo. Sí, sí. 2 años. Lo que es ahora es mucho más corto. ¿Cómo se sobrevive a la ansiedad en 2 años? No sé. No, realmente, te lo digo, realmente es muy difícil, pero fíjate, soy una persona muy positiva. Entonces yo pensaba que eso iba a ser y lo que fuera iba a estar bien. ¿Siempre pensaste que te iba a tocar? Siempre pensé que me iba a llegar. Sí, siempre pensé que me iba a llegar. Y luego, después de, o sea... y con el tema de los riñones... Pero, por supuesto, iba deteriorándome, claro, ¿no? Entonces, ese sí era el problema. Ahora, mira, fue tan fantástico recibir el corazón y increíblemente que mi vida cambió, ¿no? Por primera vez en la vida era normal. ¿A qué edad lo recibiste? 52 años, 53 años. O sea, empezaste a vivir a los 52 años. Exactamente. Voy a poner publicidad. A la vuelta vamos a seguir compartiendo esta historia porque Mariale ha tocado un punto súper sensible. ¿Qué pasa con la gente que nos regala un poco de vida y qué pasa con la gente a la que nosotros le regalamos un poco de vida? Pero además, doctor, quiero que nos cuente cuánto puede estar fuera del organismo algo como el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, ¿vale? Sí, cómo no. 3 minutos de publicidad y recuerden que en Camino Donación estamos canalizando todas sus dudas, ¿ok? Alfredo Lucas, que es el coordinador de manejo de donantes en la Escuela de Medicina, la Universidad de Miami, que es una de las escuelas de medicina más prestigiosas de los Estados Unidos, hay que decirlo. Y cuidado que no sea en el mundo entero. ¿Cuánto tiempo puede estar fuera del organismo, por ejemplo, el corazón? Ok. El corazón puede durar fuera del cuerpo en soluciones preservadoras, claro. Soluciones que preservan la función del órgano y que lo mantienen en estado de hibernación, por así decirlo. Son soluciones, puede durar 6 horas, al igual que los pulmones. Hígado y riñón pueden durar hasta 12 horas en soluciones preservantes, pero si el riñón se coloca en bombas que lo mantienen bombeados, pueden durar de 30 hasta 72 horas. El promedio es 30 horas, pero hasta 72 horas pueden durar. ¿Y la máquina que vimos con el corazón? Hay una máquina experimental para el corazón. Esa fue la que mostramos ahorita. Sí, la máquina que mostramos sí. hace que el corazón pueda estar mucho más tiempo fuera del cuerpo. Es de hecho experimental. Ahí la están viendo. Pero esta máquina permite que un corazón, en vez de quedarse en la costa este por la limitación de tiempo, porque un corazón no puede estar más de 3 o 4 horas, hay que sumarle a esas 6 horas que el corazón tiene que ser transportado al aeropuerto, claro. Del aeropuerto al hospital, el recipiente tiene que ser abierto, etcétera. Esa máquina permite que ese corazón esté más tiempo fuera del cuerpo, latiendo, bombeando sangre, y pueda ser trasladado a sitios más distantes. El aspecto legal de esta historia que estamos hablando, porque mucha gente dice, bueno, pero esto tiene un basamento legal, obviamente. Holanda ha aprobado una ley que hace a todos los donantes ciudadanos a menos que expresen lo contrario. En Argentina, que estuvimos aquí a uno de los médicos hablando de eso, hay algo muy similar. Según la Sociedad de Trasplantes de América Latina, Cuba, Argentina y Brasil ahora mismo encabezan la lista de países donantes. ¿Quiénes están en la saga? México, Perú,
y Venezuela siguen a la saga en el tema de donación. Lo que no entiendo por qué a la señora Brandon le pusieron 2 riñones. Ya te está diciendo usted. Sí, disculpe. Perdón, no entiendo por qué a Mariela le pusieron 2 riñones. ¿No te bastaba con uno, querida? Estás cambiando las reglas del juego. Estás cambiando las reglas. Tú querías 2 para ti. Porque fueron donantes, el donante fue un niño. Entonces, yo tuve entendido en ese momento de que como era un niño y se iba a crecer un poquito más, digamos, lo ideal en mi caso era que pusieran los 2 riñones, no uno solo. ¿Y quitan los riñones que están malos? No los quitan. Normalmente. Se reducen y se quedan ahí en el ¿Cómo cuerpo. te sientes tú hoy físicamente? Oh, fantástica, fantástica. Muy bien, muy bien. Lo único que te diría es el adaptarse, la transición a la medicina, al cambio de medicina, y eso es un proceso de transición que digamos que te tienes que adaptar, pero en cuanto te acostumbras a eso, Mariale, muy bien. ¿A ti te gustaría conocer a las personas que están vivas gracias a Ismael, a tu esposo? ¿Te gustaría conocerlas? Probablemente, pero más adelante. Te explico por qué. Porque lo he hablado con mis hijos, con Andrés y Miranda. De hecho, vamos a ir en un mes a un evento que nos invitaron de Life Alliance aquí, precisamente para honrar de alguna manera a los familiares de quienes fueron donantes, quienes se convirtieron en esos héroes en 2018. Y lo hablé con ellos y decidimos en familia que sí vamos a ir. Yo creo que para ellos quizás es un poco más difícil, para los 3, si te soy sincera, ¿no? Porque esto ha sido poco a poco, es un proceso, es un día a la vez. Pero sí nos sentimos muy orgullosos de Ismael. Con respecto a lo que hablabas de la legalidad, yo no sabía que, por ejemplo, aquí, aunque él haya sido un donante registrado, yo he podido decir que no, que él no iba a ser donante de órganos. Yo no lo sabía. Yo le decía, pero a Melanie, que fue una de las muchachas con la que hablé mucho, yo le preguntaba, pero ¿por qué si él es donante registrado, por qué yo pudiera tener la potestad? Y me dice, mira, porque es la familia, son los que dan la última palabra. Eso es una práctica de Life Alliance de la Universidad de Miami en respetar siempre los deseos de la familia. Pero son muy delicados en ese caso. Sí, aunque la ley nos protege una vez que el paciente como primera persona consciente o autoriza ser donante de órganos. Cuando se registra. Se registra, claro. Y estás registrado previamente. Nosotros podríamos actuar, inclusive si la familia dijera que no. Pero en Life Alliance nosotros siempre estamos respetando las decisiones familiares y siempre abordamos a la familia, así sea un donante registrado, y le pedimos que por favor den su autorización para la donación. Oye, Lucas, mucha gente que está viendo el programa seguramente o se lo están preguntando o la pregunta está gravitando sobre muchos de ellos. En esta mesa no creo, porque ya lo hemos tratado muchas veces, hemos hecho la tarea, pero todavía queda el prejuicio o la teoría de la conspiración o la historia de que cada día el tráfico de órganos en este mundo es como el tráfico, es como el oro que Nicolás Maduro saca un día sí, un día no de Venezuela. Ciertamente. ¿Eso es cierto o es falso? La gente tiene esa creencia de que no me voy a registrar porque me van a matar o me van a meter en un hotel a medianoche y me van a meter en una bañera y me van a quitar un riñón. Porque ha pasado. Porque ha sucedido. Pero realmente nada de eso pasa. Nosotros tenemos unas regulaciones y cuando evaluamos un paciente estamos completamente seguros de que ese paciente ya tiene una muerte cerebral, y cuando hacemos la opción de planteamiento al familiar es porque ya sabemos que ese paciente no tiene ningún tipo de función cerebral. ¿Y en América Latina hay esas garantías? En América Latina no hay esa garantía. De hecho, en Venezuela, por poner un ejemplo, no existe una forma de hacer una determinación de muerte cerebral en un paciente con los criterios que se utilizan acá en los Estados Unidos. Y en muchos países de Latinoamérica asumo que debe de ser así. Y perdón, por ejemplo, en el caso de Venezuela tampoco tienes la opción de registrarte como donante. Lo que quiere decir que cuando hay esos casos de una bañera donde le quitaron el riñón a la persona,
La verdad es que no se sabía, o el que lo hizo no sabía si era donante o no, porque no se tiene esa cultura y no es tampoco que te registras para ser donantes de órganos. Sí es verdad que hay muchos mitos, sí es cierto, y con razón en parte los miedos, pero yo creo que aquí estamos 3 personas con historias muy distintas. Claro. Que podemos dar fe de cómo funciona y cómo puede salvar vidas cuando ya no hay nada que hacer. Voy a preguntar algo que es muy privado, porque yo creo que preguntar a la gente en qué Dios cree es como preguntarle, ¿eres heterosexual o eres bisexual? O ya yo ni pregunto si eres republicano o demócrata. Mejor. Ya no pregunto. Mejor. Digo, mira, tomemos el vinito tranquilo. Sí. Pero Mariela, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, O sea, todo este tiempo Dios estuvo ahí contigo. definitivamente. Y está acá ahorita con nosotros. Y está ahí. Y lo sientes que está ahí. Sí, sí, sí. Si tú pudieras donar... Soy donante. Querido, muchas gracias. Bueno, Ok, tú eres donante y crees que tu Dios entiende que tú eres que tú tienes que donar. claro, definitivamente. Porque hay personas que tienen creencias religiosas que creen que digamos que el Vaticano lo ve mal o que el Papa de Roma lo ve mal. Exactamente. Prácticamente todas las religiones ven como Dios manda, literalmente hablando, de que esto es posible y que es necesario. Todas las religiones. Todas las religiones aceptan la donación de órganos. Eso me ha encantado, me sacaste de paso. No. Es que yo soy donante, me sacaste de paso. No, es que soy Te donante. entiendo. Voy a poner publicidad. Yo quiero que a la vuelta, por favor, si es posible, me cuentes qué ha pasado con la familia que te ha donado. Voy a estar encantada Si de conoces contar. a la gente, si has querido acercarte, hasta qué punto es bueno, doctor, o hasta qué punto no es. Yo lo que siempre, cuando hablo de eso, recuerdo, y lo conté mal en un programa y se malinterpretó, de una señora que viajó prácticamente a todos Estados Unidos, de la otra costa aquí a la costa oeste, para escuchar los latidos del corazón de su hijo en una señora. Y me pareció tan bonito. Publicidad. Ahora van a ver una imagen que pertenece al trasplante de cara más extenso de la historia. Se realizó en 2011 en los Estados Unidos. Lo protagonizó Patrick Hardison, un bombero voluntario de 41 años de edad. Se requirieron 12 horas para retirar la cara del donante y ser trasplantada al bombero. Hardison recibió una nueva cara, cuero cabelludo, orejas, porciones seleccionadas de hueso en la barbilla, las mejillas, la nariz entera. También recibió nuevos párpados, músculos para controlar los parpadeos, ya que antes él no podía cerrar sus ojos por la quemadura. Y pues ahí lo tienen. Y el hombre está viviendo. El hombre sigue viviendo. Ya volvemos. ¿Hasta qué punto es pertinente o no conocer a las personas que nos han donado un órgano o personas a las que nosotros les regalamos un poco de vida? Será el próximo tema. Pero antes, doctor, están preguntando en redes sociales si cuando alguien muere en un accidente vale la pena hablar de donación de órganos, cuando esa persona ha quedado totalmente o muy mal o prácticamente destruida. Ciertamente, nosotros como equipo multidisciplinario de Life Alliance trabajamos para recuperar los órganos de ese paciente que ya tiene un daño cerebral irreversible, para tratar de que cada uno de esos órganos pueda ser trasplantado. Todo se puede recuperar y trasplantar eventualmente. Hay órganos que obviamente por daño no pueden, claro, pero tratamos de recuperarlos. La mayoría de ellos tratamos de recuperarlos para que sean trasplantables. Mariela, ¿tu corazón a quién pertenecía? A un muchacho de 23 años. Acababa de ser su cumpleaños unos días antes de que tuviera el accidente. Fue un accidente de carro y tuve la bendición, tengo la bendición de haber conocido a la familia, a los padres, a los hermanos y a los sobrinos. A mis sobrinos. Son tu familia. Son tu familia. Sí, son mi familia. ¿Y los riñones de quiénes eran? De un niño, pero todavía no he tenido la bendición de conocerlos. Y María le ha dejado claro que en su momento, si lo decide la familia, pues van a conocerse. Es que eso tienen que estar, lo comentábamos durante comerciales, tienen que estar de acuerdo. ¿Usted lo recomienda, doctor? Las dos partes. Si ambas partes están de acuerdo, es algo muy emocionante. Claro. Pero tiene que estar ambas partes de acuerdo. Y debe de haber siempre, a través del equipo de Life Alliance, encontrar el momento preciso para hacer eso. Y que no sea forzado. Exactamente. Ya sucederá.
Se hace a través de Life Alliance, De- perdóname. Yo soy voluntaria de Life Alliance también. Y lo tienes que hacer a través de Life Alliance. Tú- No, en tema personal. No. Y con la familia del chico del corazón, ¿has pasado alguna fiesta, alguna Oh, sí, Navidad? he ido al matrimonio de uno de los hijos. Entonces, cuando te Qué abrazan, bonito, qué bonito. están abrazando Oh, uno de sí, ellos. no, mira, el papá y la mamá han puesto su mano en el corazón de su hijo. Tenemos fotografías de eso también y han llorado conmigo y fue muy difícil el primer encuentro, muy, muy difícil, tanto para ellos como para mí. Para mí también fue dificilísimo. Querida Mariela, te agradezco que estés en el No, programa. yo soy la que tiene que agradecer. Y te agradezco que seas voluntaria Gracias. y que seas donante. Mariale, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Como decimos en cubano. Muchas gracias por permitirme. No sé si te lo he dicho, pero agradecerte la entereza con que llevaste todo el Muchas tema. gracias. Y para atrás ni para coger impulso. No es fácil. Preguntabas heroína. ¿Sabes qué te preguntabas quería? a Una heroína. Mariela Una heroína. si creía en Dios. Yo creo en Dios todavía, usted- aunque estuve molesta por un tiempito. A veces la gente se pone molesta A porque uno veces, nunca pues, sabe. bueno. Lucas, si tú crees en Dios también, ¿no? Por supuesto, por Ok. supuesto. Sin lugar a dudas. Tú, Camilo. Sin Dios nada de esto es posible. Vale. A ustedes muchas gracias de ¿Tú corazón. crees en Dios? Yo creo en Dios, pero a veces. Cuando Él cree en mí, yo creo en Él. Tenemos un negocito ahí.